sesión de preguntas y respuestas para la doctora Castañeda y el doctor Villafaña. ¿Una pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo soy estudiante de promoción de la salud. Represento al plantel de San Lorenzo Tezonco. Yo nomás quería una pequeña observación. ¿En qué parte en estos programas entraría la promoción o la prevención? ¿Qué es lo que abarca mi carrera? Las acciones de la medicina son 4, ¿no? Promoción, fomento, cuidado y la paliación. Sin duda, hacia lo que debemos ir son a programas de salud pública que ayuden a que vayamos hacia un envejecimiento saludable, a prevenir y a cuidar el estado de salud. Porque el modelo actual de salud en el mundo se enfoca a cuidar la enfermedad. Entonces el área de tu carrera es muy importante porque todas las acciones de promoción, fomento y cuidado, prevención, sin duda es ahí el lugar donde hacen el mayor trabajo. En el Estado de México se contempla una figura que se llama técnico de atención primaria en salud. Se distribuye por jurisdicciones, por manzanas, y cada técnico de atención primaria en salud tiene la encomienda de vigilar su área geográfica de influencia para cuidar el estado de salud y dar la alarma en el caso de que hubiera un proceso de enfermedad o un brote de algún proceso infeccioso a la jurisdicción sanitaria. Entonces va a ir cambiando la percepción que tenemos en cuanto al ejercicio de la medicina y el cuidado de la salud. Continuando con esto, el Instituto Mexicano de Seguro Social existe el programa directamente que es prevenir. Sabemos de antemano que todas las patologías tienen un alto costo. No hay otra cosa mejor que seguir dicho programa de prevenir. Hace rato mencioné directamente en ese enfoque que es prioritario, precisamente lo que usted acaba de decir, nada más que toca el terreno paliativo. Están en los dos extremos, ¿no? Del cuidado de la salud, con la prevención, por un lado, y el cuidado paliativo. A mayor prevención tal vez se requerirá de menor cuidado paliativo, se llegará en un mejor estado de salud para su etapa terminal. Y que pues la propia Organización Mundial de la Salud lo reconoce como tal, ¿no? Prevención, diagnóstico, tratamiento y paliación. A veces, si hablamos de envejecimiento, son pacientes que tienen un envejecimiento sano, pero van perdiendo funciones y ameritan tanto o más cuidados paliativos que si tuvieran cáncer o alguna insuficiencia orgánica. Entonces es cambiar la visión y reconocer a la paliación como un pilar fundamental también del quehacer médico, no como un complemento, que es lo que ha hecho que no tenga el despegue y la importancia que se debería en el país, ¿no? Doctora Norma. Gracias, Diana. Perdón, dos preguntas. Uno sobre el seguro popular. Sabemos que el cauces y el fondo de gasto catastrófico se va creciendo con el tiempo. Ese es el plan que siempre tuvo y que sigue teniendo. Entonces, exactamente cómo visualizan el crecimiento de ambos fondos, no tanto en cuanto a dinero, sino la inclusión específica de temas de cuidados paliativos. Y en particular, dado que si va dentro del cauces, es realmente para prestación en primer o quizás segundo nivel de atención. Y lo otro es una pregunta para la moderadora, que yo creo que hemos platicado un poco por la mañana de la dificultad a veces de hablar de lo que es la muerte. Claro, Sir Tom dijo que podemos hacer cenas y pasteles y otras cosas, pero en el contexto mexicano, el comunicar este tema, que es sensible pero no da gusto. Tú eres de los mejores comunicólogos que tenemos, en particular en salud en México.
algunas sugerencias sobre cómo comunicar, cómo hacer la advocacy alrededor de este tema tan sensible. Y perdón, yo sé que no hay derecho de preguntar a la moderadora, pero no lo pude resistir. No, bueno, encantada, pero primero escuchemos la respuesta de la doctora. Bueno, Cauces con sus 1.500 enfermedades, 485 intervenciones, sus 6 conglomerados y cada una con sus... Pues las intervenciones que de ahí se desprenden, lo que se está proponiendo es que en el conglomerado de atención ambulatoria se agregue y domiciliaria durante la enfermedad, convalecencia y etapa terminal. Eso es hablando del conglomerado de atención ambulatoria. En hospitalización se contemplan las intervenciones que garantizan el control de síntomas y cuidados de confort y calidad de vida. En la propuesta para la lista de medicamentos se están costeando, se están haciendo los estudios financieros para poder hacer la propuesta ante el Consejo General de Salubridad de las cédulas de acreditación. Habíamos hecho un grupo de trabajo con la doctora Allende, la doctora Salado y otros profesionales más para que dieran la lista de insumos y medicamentos que se necesitan y también la parte de infraestructura para que lo costeen. En eso están trabajando el departamento de los actuarios y se está haciendo el costeo. Seguramente a fin de año se tendrá ya los datos económicos y la propuesta del propio comisionado para que si es favorable, porque también no depende tanto de él, sino del acuerdo que se tome en el Consejo General de Salubridad, se pueda publicar en el Cauces del 2014, ¿no? Pero bueno, el trabajo se está haciendo, estamos trabajando en el reglamento con el área de vinculación también, institucional, para llevar la propuesta a las comisiones de salud, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y lograr la aprobación de la norma oficial, ¿no? Bueno, respondiendo a la cuestión de la muerte y de cómo enfrentar esto en México, sí da la impresión de que en México queremos, pues tal vez no enfrentarla de lleno, y por eso tenemos estos festejos en el Día de los Muertos tan peculiares y tan sorpresivos para otras sociedades. Y ciertamente no nos gusta hablar de la muerte, no se habla mucho de la muerte, la tanatología es pues una disciplina bastante joven en México. Falta muchísimo comunicar y falta muchísimo conocer y difundir en este sentido. Y justamente hace poco tuve la oportunidad de platicar con unas personas que estaban armando una revista de salud y veían quiénes podrían ser patrocinadores, enumeraron la industria farmacéutica, los hospitales, en fin, una serie de servicios en favor de la medicina y el cuidado de los pacientes. Y claramente en la columna de quienes no se aceptarían como patrocinadores estaban las empresas funerarias. Y me sorprendió muchísimo, porque dije, bueno, lo único que tenemos seguro, todos los que estamos, es que nos vamos a morir. ¿Por qué no podemos enfrentar eso? ¿Por qué no podemos irnos preparando de una manera pues, más consciente de que finalmente el envejecimiento y la necesidad de los cuidados paliativos y la muerte van a llegar, y prepararnos? En México la realización de testamentos también es muy pobre, así que sí hay que difundir, y acepto mi responsabilidad en esto, Felicia, y vamos a trabajar en ello y vamos a hablar un poquito más acerca de esto, al menos en lo que a mí respecta. ¿Otra pregunta? Sí, más que pregunta es como compartir un poco, precisamente en relación al financiamiento, pues muchas veces a lo que menos se invierte es precisamente en aquel paciente que va a morir. Se tiende más a invertir al tratamiento, ¿no? Y pocas veces volteamos a ver a aquellos pacientes que están muriendo. O muchas veces podemos sentir menos satisfacción ver que tuvo una muerte digna que una rehabilitación a la sociedad.
Y precisamente como no se cuenta con muchos financiamientos aquí en cardiología, quiero compartir que nosotros hemos buscado la manera de llegar a la población contando con los menos recursos que podemos, desde buscando espacios físicos en donde nosotros podemos contactar con los familiares, incluso de los pacientes. Podemos evitar gastos innecesarios en relación a la prevención. ¿A qué me refiero? Cuando yo abordo a un paciente, cuando le acaban de dar un diagnóstico de enfermedad crónico-degenerativa, que no va a morir en ese momento, pero en un futuro va a llegar a ser un paciente de cuidados paliativos, yo puedo comenzar a trabajar desde promover la comunicación bidireccional desde el paciente, la familia y el equipo médico para empoderarlo a tomar decisiones y a partir de ahí se haga dueño de su propia enfermedad, desde en la fase crónico-degenerativa. Posteriormente, lo que hacemos es favorecer el autocuidado no solamente del paciente, sino también del familiar, porque sabemos que el cuidador primario se desgasta igual o más que el propio paciente por todo el estrés que está viviendo. Ahí nosotros estamos evitando que esa persona se enferme, incluso pueda llegar a formar parte de la lista de morbilidad por un descuido de su propia persona. Y también retomamos en una manera temprana las redes de apoyo de la misma familia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tanatología hago una educación al paciente y a la familia mencionándole cuál es la función vital de la familia, que es apoyarse, cuidarse, sostenerse entre ellos, en un futuro yo voy a evitar que haya un duelo crónico, un duelo complicado, que tenga que generar el apoyo de personas de salud mental. Y también estoy ahorrando gastos en un futuro a esas personas. Y por último, se va a favorecer el duelo desde una etapa temprana de la enfermedad crónico-degenerativa para que sea más natural en el momento de la etapa final de esta enfermedad. Entonces, de pronto vemos que podemos trabajar mucho con los recursos que tenemos realmente y bueno, tal vez así podemos hacer voltear a las personas que tengan que ver en la disposición de estos recursos, de que es un trabajo importante que puede impactar en un futuro determinado en la atención de nuestros pacientes y de la familia. Gracias. Bueno, escuchando su comentario, su reflexión, esto sin duda quiero externarle que el grupo de trabajo de todos los médicos, arqueólogos y periodistas del país, ¿sí? Y el saber que es cierto lo que usted dice. Hay muchas carencias. El presupuesto va directamente al tratamiento curativo y no hacia el paliativo. Por lo consiguiente, aquí tenemos que generar varias estrategias. ¿Sí? En estas estrategias de lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, es sensibilizar directamente a nuestros gerentes, ¿sí? A las autoridades, toma de decisiones obligadamente. Por lo consiguiente, quiero externarlo. Además de todo, a través del sector de prestaciones médicas que nos ha dado todo el apoyo incondicional al modelo de cuidados paliativos en México, al Seguro Social por la cobertura que tiene, el externarles que existe, se buscan en la página de IMSS y claro presupuestal. Hace rato estaban comentando directamente nuestros ponentes, el panel anterior de toma de decisiones, Tribunal de Justicia, etcétera, en donde existe claro presupuestal clínica del dolor, ¿sí? En el IMSS. Por lo consiguiente, ya tiene la estructura, ya tiene el costo, el presupuesto, y aquí lo importante es que el director médico del Hospital General o de la OMOY, etcétera, se puede, mientras cumpla los requisitos, además, son partes para tener dichas áreas. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Continuamos con, perdón. ¿Podría ver el micrófono para servir? Ay, tenemos otra pregunta también. Va el doctor primero. Buenas tardes. I trained as an opera singer, but I failed. So I tried. I should sing, but I just wanted to say
The nurse who described the care that is being delivered in this unit has just demonstrated why I said this morning that the nursing profession is the backbone of palliative care, and why I would encourage Mexico to embrace nursing as the core providers of the future. Thank you very much. ¿Tenemos una pregunta más? Sí, pero hay una cosa importantísima. Es la forma de dar la noticia. Yo digo que es una verdad velada, pero con amor. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo te voy a ayudar a ti, médico, que me estás dando así la esperanza, si no me dices exactamente qué es lo que tengo? No abruptamente. Tiene que ser algo de verdad, con mucho cariño. Preparar a los médicos. Yo asisto a pacientes en fase terminal desde hace 27 años en el Instituto Nacional de Cancerología y a mi familia, y me duele, pero también me ha tocado contar con médicos amigos que en un momento esa verdad velada pero con amor me permite tomar la decisión de seguir contigo o dejar. Para mí es muy importante. Entonces, yo admiro mucho a la doctora Castañeda, a ustedes, a todos los que están aquí, porque de alguna u otra manera, pues somos pacientes en fase terminal todos. Sí, caray, me puede dar un infarto en este momento y yo, no lo quisiera, pero la muerte no descansa porque se vive. Muchas gracias. Gracias, vamos a ir rapidísimo porque se acabó el tiempo. Preguntaron, ¿cómo das la mala noticia? Y los ponentes, sobre todo tú, te saliste por la tangente que México no habla de muerte cuando, sobre todo la gente que sabe menos tecnología, habla de muerte. Creo que dar mala noticia no hay reglas, definitivamente. Es muy personal para el médico y muy personal para el que se está muriendo y tenemos enfrente. Tenemos que hablar con la verdad, pero un día dijo Gómez Sánchez, tienes que tener una carta abajo de la manga, ¿qué vas a ofrecer? Creo que esto no hay reglas. Y el muchacho que lo va aprendiendo, como yo lo aprendí de Silvia Allende, es viendo cómo un profesor lo hace, no de teoría. La teoría es bonita, pero en la práctica, si no estamos preparados, nos pasa que caemos todo eso burnout y después no queremos trabajar. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de comunicación, la doctora Lian Pérez lo aborda bien. México en su conjunto festeja la muerte, como lo dice el sociólogo, en lo privado la lloramos. Ese es el enfoque en comunicación. En cuidados paliativos tenemos que desarrollar nuestras actividades psicológicas y sociales y encontrar nuestra área de expertise para poder comunicar. Ya hay libros que hablan sobre cómo dar malas noticias basado en una técnica escalonada, escoger el lugar, el momento, la privacidad y permitir que el otro exprese y retroalimentarse. Como trabajadores de la salud, el problema mayor que tenemos es caer en las 4 trampas que nos llevan al burnout y al fracaso, no solamente en la asistencia y en unos servicios de calidad, sino también en la ineficiencia y un despilfarro de recursos. La inercia clínica, cuando no revisamos a nuestro paciente, no hacemos una buena historia, una exploración física y mantenemos 15 días a un paciente internado que dice mismas indicaciones. La falta de iniciativa, que va ligada a una baja productividad, el escepticismo y
ligado al cansancio moral y a burnout. Y por último, sentimientos de autosuficiencia, falta de autocrítica y sentirnos que todo lo sabemos. Entonces, desarrollar también la humildad. Creo que si cada uno de nosotros, desde su propia posición, reconoce sus limitaciones y trabajamos en informarnos, en capacitarnos, en educarnos y en desarrollar nuestras habilidades, sin duda va a resultar en una mejor calidad de la asistencia, en una mayor satisfacción para pacientes y familias y también en una mayor satisfacción por el trabajo que estamos realizando. Gracias, doctor. Un comentario final de ella, doctor Villanueva. Esto nos vuelve a hacer reflexionar y recordemos a los que nos dedicamos a valores paliativos que en nuestras escuelas y facultades de medicina no nos enseñan eso, precisamente, ni cómo dar las buenas noticias, nos enseñan a preservar la vida a toda costa y qué pasa cuando el paciente termina. ¿Y quién tiene que dar la pauta a esto? Es obligar al médico tratante. El médico tratante debe estar capacitado para reflexionar. Gracias. A nuestros participantes de esta mesa. Les pedimos a los participantes, de la siguiente sesión, subir al recinto.